Hola, hola. ¿Cómo están? Esos locos de viaje. Esos locos en Apure, específicamente en el Hato El Cedral. Es la segunda vez que venimos a hacer videos, pero la tercera vez que estamos visitando este lugar. Hay demasiada fauna para ver, así que esperamos hoy poderla capturar para ustedes. Son las 6:45 de la mañana. Nosotros llegamos anoche al Hato del Cedral. Nos vinimos volando desde Caracas hasta Barinas y luego un autobús nos trajo por 4 horas aproximadamente desde el aeropuerto Luisa Cáceres de Arismendi hasta acá, hasta el Hato El Cedral. Y apenas llegamos, miren, cenamos y nos pusimos a hacer un safari nocturno. Acá hay un par de videitos que pudimos capturar anoche. Y a dormir porque esta mañana, desde muy temprano, 5:30 de la mañana, arrancamos nuevamente las aventuras. Pudimos ver el amanecer preciosísimo y ahora hicimos una paradita para desayunar y decidimos comenzar el video acá con buena luz. Así que acompáñenos, este video va a estar muy bonito. Seguimos viajando con el grupo de los 24 croatas y miren, acá parte de su recorrido después de venir de Canaima es conocer el llano venezolano, porque cuando nosotros traemos grupos de extranjeros nos gusta mostrarles un poco más de los atractivos turísticos más cotizados de Venezuela, como lo son el Salto Ángel y Los Roques, y sentimos que los llanos tienen un potencial increíble. Acá vamos a agarrar un sándwichito para desayunar. También aquí hay agüita, café, frutica, cambures, de todo un poquito. ¿Cómo estás, Musiu? Muy bien. ¿Todo bien? Muy contento con ustedes. Jeje. 1, 2, 3. Cree haber visto algunas huellas o algunos signos de que hay anacondas por acá. Vamos a ver si las encontramos. Obviamente un guía súper experimentado, tiene 47 años trabajando en el Hato del Cedral y conoce bien el terreno. Una de las principales señales son las aves, porque cantan y se mueven diferente cuando ven a una serpiente. Vamos a tener los deditos cruzados para ver si vemos muchas anacondas. Y si ustedes se preguntan, ¿qué? ¿Están locos? ¿Por qué quieren buscar la anaconda? Bueno, la anaconda no es venenosa en primer lugar, de hecho es una serpiente súper mansa, solo que por lo grande que es y bueno, por las películas que le han hecho, la gente les tiene mucho miedo, pero son serpientes bellísimas. Y miren ahí, los llaneros tanteando porque ellas se esconden debajo del agua y ahorita que estamos en temporada de invierno es un poco más complicado verlas que en temporada de sequía, ya que cuando hay sequía hay menos pozos y ellas se concentran alrededor del agua. Pero ahora que todo está inundado, está complicado.
Ya hemos visto varias huellas de anaconda, que es como una canaleta prácticamente que hacen entre toda la arena suave debajo del agüita, pero no hemos encontrado a la serpiente aún. Esto puede ser una tarea muy larga, muy difícil, porque como ya les comentábamos, bueno, hay 53.000 hectáreas de terreno acá en el Hato El Cedral. Aunque los guías dicen que algo encontraremos, no sé si es que nos quieren dar una falsa esperanza o es que, como decimos acá, ellos saben su vaina. Tenemos un guía por allá, otro por allá. Ya gran parte del grupo desistió, pero los más creyentes quedan por allá con otro guía. Y nada, acá seguimos dando vueltas a ver si encontramos uno de los atractivos turísticos más grandes de venir al llano apureño. Miren, acá estamos con Víctor, mejor conocido como Musiu. 47 años trabajando en el Hato del Cedral, ¿me estás comentando? Sí, señor, nacido y criado aquí en el Hato. ¿Y toda la vida trabajando aquí en el Hato? Sí, señor, empecé desde los 9 años, según mi mamá, pues no me recuerdo mucho, pero... Ok. Víctor, y una pregunta, ¿desde cuándo te dedicas a buscar animales o a ser guía específicamente de fauna de acá del Hato? Desde pequeño, prácticamente desde pequeño, 10 años en adelante, fui aprendiendo con muchos biólogos que venían antes para acá. Igual han venido biólogos científicos en estudios de anacondas, de caimanes, de aves, etcétera, pues. Y bueno, y de verdad, bueno, le doy la bienvenida a este grupo de turistas que nos está visitando aquí al Hato Cedral, que vienen de Croacia. Sí, sí. Y ahí los tengo, miren, pueden ver, buscando anaconda en inmensidad del llano con poquita agua. Así es. Hemos visto por lo momento puros rastros. Musiu, ¿cuál es un indicio que tú dices, mira, ahí hay anaconda seguro? Mira, por ahora tenemos mucha agua, ¿verdad? Ok. Es la temporada, ya ahorita empieza a bajar las aguas, ya sabes que de enero, febrero a marzo son las épocas buenas para conseguir buenas anacondas, inclusive en abril los rollos reproductivos. Ok. Y por medio de una ave, puede ser a 500 metros menos, ya yo me prendí la señal y me dan una ubicación, ya está una. Ok. Puede ser una como puede ser una cascabel, pero algo está ahí. O puede ser una vaca o puede ser una tortuga enterrada, pero ella está tan desesperada ahí. Y ese es el motivo, voy para allá y es seguro, algo está ahí. Ok, ok. Y Musiu, cuéntame algo. Nosotros ahorita vinimos con un grupo de croatas, pero normalmente, ¿qué nacionalidades visitan el Hato del Cedral? Nos visitan mucho. Hay como 42 países ya que han venido para acá. Ah, sí. Sí. ¿Y el turismo ha estado mejor en estos últimos años o hace 10 años o más o menos cuando... Si nos ponemos a diferenciarlo los años atrás, tú sabes que era otra época. Sí, sí. Y ahora en esta temporada sufrimos una pandemia. Claro. Todo bajó, pero gracias a Dios ya llevamos como 2 años, casi 3 años, y el turista va elevando otra vez nuevamente. Porque escuché que también había un grupo de eslovacos. Tenemos otro grupo eslovaco, exactamente. Ajá. Que andan por allá. No, y me impresiona porque en verdad el tema de los safaris y los animales es algo que le llama mucho la atención a los europeos. Y bueno, lo que ustedes tienen acá es un paraíso para ellos. ¿Cómo no? Con ver una baba ahí, que nosotros la vemos 700.000 veces, bueno, para ellos, bueno, viste los hormigueros que vimos en el camino y todo eso. Sí. No, de verdad que este lugar es increíble y bueno, yo estoy agradecido que desde la primera vez que vine, Musiu, Víctor, como quieran llamarlo, ha sido nuestro guía y de verdad muy experimentado. Esta es apenas la primera actividad del día, pero todavía quedan varias, así que quédense viendo. Ahora vamos por la segunda. Vamos en pesca de piraña. Ajá. Están locos por pescar piraña y comer la piraña. Ah, bueno. Y continuamos con anaconda. Listo. Este pues. grupo no se me va sin una anaconda. Ajá. Listo. Ahora llegamos a pescar pirañas. Miren, ahí hay carnecita de vaca que se utiliza como carnada y le ponen un pedacito en el anzuelo, como ven acá, y listo. Es bastante sencillo en verdad.
inclusive algunas pirañas que pescan, las cortan y las vuelven a lanzar como anzuelo porque ellas son caníbales y bueno, una piraña muerta atrae más que un pedacito. ¡Eje! Miren, ahí sacaron una en vivo y directo. Llegamos de ese paseo súper largo, son las 11:30 de la mañana, casi 6 horas duró el primer safari y estuvo bastante interesante. Inclusive nos contaron que el autobús, miren, tiene una antena de Starlink ahí, pero nosotros decidimos no darle la clave del wifi a los turistas para que se conectaran. En verdad estaba apagada, no fue que no le dimos la clave, para que se conectaran con la naturaleza y con el paseo y con todo lo que estamos viviendo. Y en verdad nadie tampoco se quejó, la pidió, qué sé yo. Pero miren, ahora hasta internet pueden tener acá en el Hato del Cedral mientras hacen el safari. Y así nos reciben en la recepción. Una buena música llanera. Yo estaba echado en ese chinchorrito que ven allá atrás y empezaron a gritar ¡Anaconda, anaconda! Así que vamos a ir a verla. Quédense viendo. Miren, ahí se está bajando la gente del autobús y por ahí está el llanero. Iba caminando y la encontró. ¡Wow! Miren la anaconda, qué grande, 4 metros. Miren el grosor del cuerpo. La serpiente más larga de América. Una anaconda de 4 metros, aproximadamente 40 o 50 kilos. Wow. Y miren, no solo está súper anaconda aquí, sino un caimán ahí, a 1 metro. ¿Qué te pasó, amor? La serpiente usó su mecanismo de defensa y no sé si es pipí, no sé si es pupú, no sé qué carrizo es, pero me llenó de una sustancia blanquecina un poco extraña. ¡Oh! Miren. No todo eso te mal. Lo hizo la serpiente. No huele mal, pero ojo, al final estamos invadiéndola. O sea, ella se siente amenazada. A mí no me gusta cargarla, pero fue para mostrárselas a ustedes porque esto es impresionante. Y es impresionante también la cantidad de extranjeros que vienen a verla. Hay más extranjeros que venezolanos. Y lo tenemos aquí mismo. No es cerca, porque de Caracas manejando son como 10 horas, 11 horas. Pero vale cada minuto de carretera. Y ahora miren, Ñeñita se va en bicicleta y yo me tengo que ir a pie. Esa es otra actividad que se puede hacer acá. Safari en bici. Miren, quiero agradecer a este par de señores. Ya les presenté a Musiu y más adelante también le voy a hacer unas preguntitas al Rafa,
Gracias de verdad por encontrar esa anaconda. ¿No pararon de buscarla en todo el día? No, vale, ese es nuestro deber y además que nosotros disfrutamos haciendo eso y sobre todo que el turista, el visitante se vaya contento de que pudieron apreciar toda la fauna, pues. Y si eso depende de nosotros nos esperamos, ya ustedes lo vieron. A mí me impresiona la cantidad de extranjeros que vienen a este lugar, mucho más que venezolanos, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo podría decir que este es el único destino en Venezuela en donde hay más extranjeros que venezolanos visitándolo. Sí, exactamente. Y eso lamentablemente es porque no es muy conocido entre los venezolanos. No les llama la atención debido a que, una garza, un corocoro, una culera. En cambio, ellos que no tienen este tipo de naturaleza en sus países, pues se interesan más. Pues. Y es parte de la educación de ellos también. En la escuela le enseñan mucho a viajar, al turismo, a la ecología y eso vale mucho. Eso está todo. Gracias. Ojalá que sigan viniendo extranjeros y que, bueno, venezolanos se motiven. Claro. Hay dos tipos de personas, los que se comen todo separadito y los que mezclan todo el pabellón. ¿Cuál eres tú? Yo soy el que lo mezclo todo. Yo depende, pero yo hoy lo quiero mezclar todo. Entonces tú eres de los dos tipos de personas. Sí. Miren, mejor almuerzo en el llano, imposible. A mangiare. Después del almuerzo, nosotros decidimos acostarnos un rato porque nos paramos muy temprano, estábamos agotadísimos y el calor era como el justo y necesario como para dormir un año entero. Y otro grupo se fue a cabalgar. Nosotros queríamos también hacerlo, pero como era tanta gente, dijimos, no, bueno, tendremos otra oportunidad, vamos a dejar que ellos lo disfruten. Es muy rico cabalgar aquí en caballo porque estás en plena sabana donde en cualquier momento se te puede cruzar un cocodrilo, donde en cualquier momento se te puede cruzar una anaconda, uno no sabe lo que va a conseguir allá y siempre es una sorpresa, así que es una delicia. Y ahora vamos a hacer nuestro segundo paseo del día, que es en bote. Acompáñanos. Y aquí vamos, empezó el paseo en estas lanchitas que le dicen las voladoras, porque son todas de aluminio, van súper rápido, pero bueno, ahorita vamos calmaditos porque la intención es ir viendo fauna en los alrededores. Y si aparecen unos cocodrilos con un pedazo de bistec en una vara, los alimentan y brincan, ya van a ver qué belleza. Encontramos un caimán ahí navegando. Los guías tienen un sonido específico que es como con la garganta para atraer a los caimanes y luego pues hacer el espectáculo que ya verán. Miren cómo ahí se va acercando el cocodrilo. Vamos. ¡Wow! Ah.
va, ahí va, ahí va. Eje. Después de ese maravilloso atardecer, ya toca volver al Hato porque nos están esperando con una sorpresa para todos los turistas y que se lleven un poquito más de nuestra venezolanidad. Miren qué hermoso los colores en el cielo, el reflejo en el agua, en toda esta inmensidad del llano venezolano. Hemos llegado. Ahora nos faltan unos 15 o 20 minutos más para llegar al campamento. En este camioncito que también es el que nos ha dado los safaris durante el día. Miren esta belleza. Uf, qué belleza. Miren qué belleza. Carne, pollo, chorizo. Chorizo hecho en la misma empresa. Ah, bueno. Todo en la misma empresa. Súper fresco. Sí. Yo no sé si la sorpresa fue la parrilla o fue ese baile de joropo del final o fue la aniquilación de los puripuri. Miren esto. Amor, mira el cuello. Oh. Y mírate acá. Y por haber, volteate. Y No, todo pobrecito. esto en 45 minutos ahorita mientras veíamos el baile de joropo, porque en el comedor hay mosquitero y por supuesto en el cuarto tampoco nos pican. Pero es muy intensa. Y eso que usé repelente, pero es que a veces que todos los repelentes, los mosquitos se los saltan. Y bueno, vamos a dejar este video hasta acá. Espero que les haya gustado nuestra visita por el llano, específicamente en Apure, en el Hato El Cedral. Y cuéntenme en los comentarios a qué otros hatos deberíamos ir, porque estamos muy emocionados por conocer más de la vida del llanero, de contarles sus leyendas y de visitar pues otros hatos de acá.